Gracias. Muchísimas gracias, congresista. Finalmente, para terminar, el congresista Franco Salinas. Sí, para terminar, doctor Ticona, ya para finalizar, yo sé que usted está con el tiempo al borde, pero en fin, para terminar y darle la oportunidad al doctor Cox también que esté escuchando. Doctor Ticona, adelante, por favor, para terminar. Sí, en realidad, en cuanto a la superposición de plazos, habría que evaluar el tema a fondo porque efectivamente el Congreso podría, de acuerdo a su criterio, reducir esos 5 meses si es que está previsto, si es que se tiene prevista esa norma o ese proyecto. En todo caso, creo que el Congreso podrá determinar lo que sea más conveniente para evitar la superposición de tiempos. Señor presidente, hasta aquí mi intervención y le agradezco nuevamente su invitación a nombre del Pleno, también muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias por su presentación, doctor Ticona, a la doctora Clavijo, al doctor Chuquillanqui por su presentación técnica también, les agradecemos mucho, ha sido muy valioso y lo tendremos en cuenta seguramente para pulir el predictamen. Muchas gracias, lo invitamos a que si quiere se quede enganchado para escuchar al doctor Cox y si no, usted puede hacer lo que considere pertinente en los próximos minutos. Gracias, doctor Ticona. Ya, muy agradecido, vamos a continuar con la intervención del señor Cox. Gracias. Me alegra. Gracias por quedarse entonces, mil gracias. Gracias. Doctor Cox, yo sé que he esperado bastante, pero creo que ha sido importantísima la presentación en el Pleno del Jurado acá en la Comisión de Constitución, así que para responder las preguntas o las inquietudes de los ilustres parlamentarios, tiene el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, adelante. Agradecido, la espera ha sido muy enriquecedora por las intervenciones de todos ustedes y del presidente del jurado y sus técnicos. Quiero trasladarme, presidente, al 27-28 de julio del 2018, cuando me dirigí a todo el personal de la OMPE cuando asumí el liderazgo de esta institución, de esta prestigiosa institución. Y les dije, señoras, señores, vamos a trabajar un solo objetivo, un objetivo de generar confianza hacia ustedes, confianza hacia la ciudadanía, confianza hacia los electores y confianza a los partidos políticos. Ese objetivo nos ha ayudado a afrontar retos estos 2 últimos años. Hicimos una elección de referéndum en un tiempo muy reducido, creo que el tiempo más reducido que se ha dado en la historia, para organizarlo y hacerlo, y fue exitoso. Hicimos y organizamos unas elecciones congresales extraordinarias. Primera vez en la historia del Perú que se hace una elección solo de congresistas, sin participación de candidatos presidenciales, y tuvimos éxito. Ahora estamos en el mismo objetivo. Estamos trabajando decisiones para generar confianza. Entiendo el tremendo reto que tiene la Comisión de Constitución de poder tomar decisiones donde la confianza se genere en función a la información. Entonces, es por eso que es importante la participación del presidente y del jefe de OMPE para poder transmitir esa información y poder transmitir que OMPE tiene un equipo extraordinario de profesionales que ya viene asumiendo retos difíciles. Nos queda muy claro de que este reto de hacer unas elecciones generales, unas elecciones internas y unas elecciones generales dentro de una pandemia mundial es el reto más difícil. Y tendremos que tomar decisiones para enfrentar este reto. Entonces, las decisiones que estamos informando son las mejores decisiones que consideramos necesarias tomar para enfrentar estos retos. Entonces, voy a alcanzar un poco de información. Nosotros, señor presidente, señores miembros de la comisión, sugerimos a la comisión que las elecciones sean entre el 14 y 22 de diciembre, porque para esas fechas ya vamos a contar con los resultados
de la auditoría del código fuente del voto electrónico no presencial. Compartimos las intervenciones de los congresistas que consideran que esta auditoría es necesaria. Sí, es necesaria y la tenemos que tener para poder hacer la elección del voto electrónico no presencial. Otra información que quisiera transmitir a la comisión es sobre respecto a las elecciones de cuántas elecciones se han hecho con el voto electrónico no presencial. En los últimos 11 años se han hecho 70 elecciones con el voto electrónico no presencial para 467.276 electores. Entre las organizaciones que se ha realizado voto electrónico no presencial está el propio Congreso de la República para elegir a las autoridades de sus sindicatos. Respecto a lo manifestado sobre la elección del Colegio de Abogados, la OMPE ha brindado asistencia técnica con voto electrónico no presencial al Colegio de Abogados de Lima en 2 oportunidades. En la elección actual, junta directiva realizada el 2 y 9 de diciembre de 2017 y la elección de sus autoridades el 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2013. La elección con voto electrónico no presencial de 2017 no tuvo cuestionamiento alguno. Además, se contó con un elevado número de sufragantes y se obtuvieron los resultados finales a los 10 minutos de concluido el acto electoral. En este sentido es necesario que la OMPE no participó en las elecciones de autoridades de fines del año 2015, en la cual el Colegio de Abogados de Lima contrató los servicios de un tercero para también implementar una solución de voto electrónico no presencial, distinta a la desarrollada por la OMPE. En dicha experiencia, varios agremiados no pudieron hacer uso de las credenciales otorgadas, la página de votación estuvo fuera de servicio en varios momentos. Se recalca que en el 2015 la OMPE no participó en ninguna etapa de la elección. Respecto la modalidad de elección por delegados no puede ser organizada por la OMPE porque no puede ejecutar 24 procesos distintos. Y son 24, no solo un proceso por cada partido, sino hay procesos internos. Entonces, insistimos en nuestra solución técnica, decisión que la planteamos para generar confianza de que la elección sea uniforme y que sea con un afiliado, un voto con el voto electrónico no presencial. La modalidad de elección por delegados no puede ser organizada por OMPE porque no solo se trata de 24 procesos distintos, sino de muchos más. La modalidad de delegados tiene 2 partes. La elección de delegados por los órganos partidarios. Ojo, que el predictamen no dice afiliados, sino órganos partidarios. Y la elección de los candidatos. OMPE no puede organizar tantos procesos. Quiero recalcar que todo ello se hace en la coyuntura pandemia. ¿Cuántos nosotros hemos hecho voto electrónico presencial en elecciones generales? Y esto ha sido el 7%. Nuestro planteamiento para elecciones generales es el mismo, gradual y progresivo. En la última elección ha sido el 7% del total de votos y fueron 1.768.000 votantes que votaron con el voto electrónico presencial. Respecto a resultados del voto electrónico presencial el día 26 de enero, que se hicieron las elecciones congresales. El voto electrónico el día 26 de enero se dio el 92% el día de la elección. Y a las 6 de la tarde ya se estaba dando el 98% a las 10 de la noche los resultados del voto electrónico presencial. Todo el proceso con el voto electrónico no presencial contempla capacitación a todos los personeros, a todos los observadores, a los fiscalizadores, para que tengan, con la información entregamos la confianza necesaria en la herramienta tecnológica. Es cierto respecto a que el Internet no abarca a todo el territorio nacional. Entonces, estamos trabajando y le vamos a acercar una estrategia para acercar el Internet a los afiliados. Esta puede ser
con los tambos, que tienen estos tambos distribuidos a nivel nacional y tienen la tecnología en ella, o puede ser también con el sistema de satélite de OMPE. Nosotros vamos a acercar como información necesaria para tener la confianza de la propuesta que estamos haciendo, la estrategia de cómo estaríamos acercando el Internet a la población. Gracias, presidente. Presidente, permítame la palabra, por favor. Sí, congresista Luis Valdés, y luego por lo que me han solicitado en el chat, por favor, hay que respetarlo. Congresista Valdés, adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, presidente. doctor Cox, a través suyo, con don Manuel Cox Ganosa, yo tengo mis reparos respecto a las herramientas tecnológicas que utiliza la OMPE, y les voy a exponer un ejemplo personal, un caso práctico personal. Cuando participé en ese proceso electoral último, ¿no? Obtuve una votación, a decir de la OMPE, que no coincidía, digamos, con lo que yo podía advertir en las actas, ¿no? Que mis personeros recogieron en el proceso electoral. Por ese motivo, fui con mi equipo a hacer una contabilización de los votos que obtuve y tuve acceso a las actas que la misma OMPE había colgado en su plataforma. Entonces, cuando hicimos el conteo con mi equipo, que lo tengo, pues llegamos a determinar que la OMPE solamente en mi caso, ¿no? Había sacrificado 1/3 de mi votación. Claro, el problema no estaba en el acta física, porque el acta estaba publicada por la OMPE en su plataforma. El problema estaba en su protocolo, digamos, tecnológico, su herramienta tecnológica para trasladar esa información. Por eso yo creo que existe un riesgo hoy inminente, y lo digo por cuenta propia, y lo invito al señor Cox a hacer una auditoría de mi votación. Estamos hablando de 1/3, ¿no? Claro, que en mi caso no hubo mayor perjuicio, porque tuve el honor de ser el congresista electo más votado de mi región, ¿no? Pero hay ahí un problema y no hay un procedimiento para cuestionar, digamos, esa falta de pulcritud al momento de contabilizar tecnológicamente el voto. Y reitero, tecnológicamente, porque las actas físicas que están colgadas en su sistema, no había problema, estaba firmada por los personeros, ¿no? Estaba firmada por los miembros de mesa, entonces estaba recogiendo, digamos, la voluntad popular. El problema estaba en la plataforma tecnológica Pues bien, creo que el jefe de la OMPE acaba de reconocer que no están preparados hoy para recoger electrónicamente el voto en unas elecciones internas, digamos, digitales, como plantea, ¿no? Y apela a lo que significan los tambos. Y yo, en verdad, que conozco por lo menos varias regiones del país, le puedo asegurar, ¿no?, que de los cerca de 2.000 distritos que tenemos aquí en el Perú, no tenemos tambos ni en 500 distritos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a la gente, a la población con estas plataformas tecnológicas sin generar, digamos, una pérdida de esa voluntad popular a la hora de transmitir o trasladar su voto, por lo menos en las internas? Entonces, creo que siendo el tiempo tan corto, no estamos para probar, ¿no? Yo creo que es demasiado riesgo, nuevamente insisto, y me hubiera gustado escuchar, y lo digo con todo respeto, digamos, una estrategia mucho más desarrollada, por lo menos a este nivel, ¿no? Muchas gracias, presidente. Presidente, si me permite, ¿poder responder? Vamos a terminar la rueda de preguntas y vamos a continuar con su final exposición, doctor Cox. Solamente para decirle, porque me están escribiendo diferentes personas y gente muy autorizada de la política, y me dicen lo siguiente, no sé si usted lo puede responder, ¿no? Es rápido lo que voy a decir. Dicen que no es cierto lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones. Claro que el doctor Ticona está ahí, después seguramente responderá. Dice que no hay atención en el ROP. Dicen que no hay atención en el ROP. Y la inscripción virtual no han acordado
pero el Jurado Nacional de Elecciones no ha habilitado la forma de hacerlo, que está pendiente. Repito, me dicen que no hay atención en el ROP, me escriben, la inscripción virtual, si bien es cierto, lo han acordado, pero el Jurado Nacional de Elecciones no ha habilitado la forma de hacerlo y está pendiente. No hay registro virtual, solo el acuerdo del 2 de junio. Y ni siquiera contestan el teléfono en el ROP de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Le hacemos llegar esa preocupación también al doctor Ticona. Congresista Aino Costa, tiene usted la palabra. Sí, adelante, por favor. Me está usted paseando, he pedido las repreguntas, varias repreguntas. Disculpe, congresista, sí. Disculpe, no lo había visto, lo que pasa es que tengo a las 2:23 al congresista Costa, pero siga, doctora Chávez, adelante, por favor, adelante. Gracias, presidente. Sí, presidente, yo doy conformidad respecto a que desde la emergencia sanitaria no ha funcionado, perdón, doy, señor presidente, gracias, diríamos, el testimonio de que desde la emergencia sanitaria no se ha trabajado, no ha sido posible registrar ninguna designación interna en los partidos políticos. O sea, no ha funcionado el registro de organizaciones políticas. Segundo, señor presidente, se señala, el señor Cox, jefe de la OMPE, nos habla de que recién van a tener la auditoría del código fuente. Pues así nos hemos pasado varios años, porque esto del código fuente y la auditoría necesaria para garantizar la no vulnerabilidad del sistema, el software utilizado por la OMPE para las elecciones, nunca se ha logrado, señor presidente, nunca. Y venimos desde hace varios años señalándolo. Entonces, permítanme con todo respeto, pero yo no creo que en las postrimerías y ahorita no se hizo para las elecciones del 2020, pese a que se aumentó el número de electores a 21 distritos, al Callao y a varias regiones, más del 7% del total de votos nacional, señor presidente, fueron objeto del voto electrónico sin tener auditoría del código fuente. Entonces, ahora nos dice nuevamente el doctor Cox que van a tener la auditoría del código fuente para, no sé si la malinterpreté, si octubre o diciembre, y antes de eso, evidentemente, no puede la OMPE intervenir en las elecciones internas. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer que la OMPE intervenga en las elecciones internas? Y me llama la atención que tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones estén favorables a esa intervención. Yo debo señalar que Fuerza Popular en las elecciones para las elecciones complementarias del 2020 invitó a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones a que participen como veedores en su proceso de elección interna y nunca fueron, y lo entendimos no por una cuestión de animadversión, sino porque no tenían la capacidad para hacerlo. Y ahora se quiere, sin embargo, regimentalizar, lo vuelvo a señalar, regimentalizar y hacer que los partidos políticos prácticamente sean un apéndice de la OMPE y actúen y fiscalizados por ella directamente. No sé por qué razón, señor presidente. Ahora, entonces, también quiero por su intermedio decirle, porque el señor Cox, respondiéndome, me dice que ante la observación que yo hice, de que por lo menos yo no me enteré jamás de que apenas cerrada la elección o el mismo día, el día 26 de enero, hubiera habido algún avance menos al 98% del voto electrónico. Si es así, me perdí esa información y yo le rogaría que por favor me pueda proporcionar el link con la información oficial, porque ningún otro periódico tampoco rebotó esa noticia que hubiera sido tan importante. Y en los distritos donde, en Lima, por ejemplo, han habido 21 distritos en el Perú, con un total de 1.700.000 electores. Y entonces, por favor, hay alguien que está... Señor presidente, me han cortado el audio
y se Doctora ha Chávez. intervenido otra gente hablando. Esto creo que ya linda con una intrusión a al desarrollo Sí, normal por favor, de nuestra apagar los sesión. micrófonos, por favor, y que no interrumpan a la está Chávez. Adelante, por favor. Pero lo raro es que me apagan a mí el micro. Hay alguien que puede apagar el micro, señor presidente, para que veamos la vulnerabilidad de los sistemas estos digitales o virtuales. Entonces, señor presidente, yo le rogaría por su intermedio que me dé el link el señor Cox respecto de esa contabilidad tempranísima, casi en vivo y en directo, ¿no? En tiempo real del voto electrónico. Y luego decir algo. Los partidos políticos, los 24 partidos políticos ya inscritos, tienen, por supuesto, sus delegados, tienen sus órganos ya designados. Entonces, querer meterse a obligarlos a ellos a una votación de un militante, un voto, por más que sea capaz la OMPE de hacerlo para 24 partidos o para los 10 más que se inscriban, va a significar en medio de esta pandemia una alteración. ¿Por qué desaprovechar si ya los 24 partidos, me imagino la mayoría de ellos, tienen ya designados sus delegados? Y entonces, señor presidente, porque son los que participan en sus asambleas, ¿no? Y entonces, ¿para qué estar complicándose en medio de esta circunstancia, señor presidente? Esas son mis observaciones. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Damos la bienvenida a la congresista Rosario Paredes Izaguirre y le instruimos a la doctora Patricia Durán para que pueda registrar su asistencia de la congresista Paredes. Solamente para terminar, antes que conteste el doctor Cox, primero le agradezco su exposición, las preguntas que va a responder. Le agradezco la pregunta que le hice cuando le referí cuántos electores ha tenido usted como presidente o la OMPE en general en las experiencias de votos electrónicos no presenciales, ¿no? Votos electrónicos no presenciales. Y le voy a dar la palabra con esto Costa, no se preocupe. Usted nos dijo, le agradezco por la información, y esto me deja más preocupado aún, doctor Cox, se lo digo con todo respeto, porque usted ha dicho de que ha tenido 486.000 votantes, que son 486.000 personas, que ha registrado la OMPE en 11 años. En 11 años, 486.000 votantes. Pero sin embargo, usted dice que la OMPE no va a tener problemas en, digamos, tener un soporte técnico para 1.600.000 personas en 11 días. Me parece contradictorio, ¿ah? O sea, la experiencia de la OMPE es haber digitalizado voto electrónico no presencial de 480.000 apenas votantes en 11 años. Es decir, si hacemos una estadística, estaríamos hablando de 45.000, digamos, electores en cada votación electrónica no presencial. Porque en 11 años, 486.000 votantes. Pero usted quiere hacer una digitalización de voto electrónico no presencial de más del triple, porque son 1.600.000 afiliados, en apenas 11 días. Lo que no ha hecho en 11 años. En 11 años ha hecho la tercera o cuarta parte y en 11 días quiere hacer tres o cuatro veces más. La verdad que me deja preocupado, ¿no? Le agradezco por su reporte, pero esto me deja más preocupado, me deja más dudas que certezas, doctor Costa, se lo digo con todo aprecio. Congresista Costa, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, tengo una precisión que pedirle al doctor Cox, pero antes comentar que me llama la atención la preocupación que genera, ¿no? Unas internas organizadas por la OMPE con el apoyo del jurado de RENIEC, que tienen un récord muy respetable. Acá nadie cuestiona la capacidad que tienen de organizar procesos electorales y de producir resultados adecuados, más allá de un
problemas específicos. Congresista Costa, si me permite la interrupción, por favor, a través del presidente. Por favor. Sí, adelante, colega. Gracias, congresista Costa. Muchísimas gracias por interrupción. Democrática, doctor Gino Costa. En verdad, sí, quiero aclarar que no existe ningún tipo de miedo, temor, la participación de la OMPE, ¿no? Ni del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estamos pidiendo es que pueda participar, ya sea a través del proceso de un militante, un voto, o a través de la Asamblea de Delegados, ¿no? Lo hacemos con la mayor apertura y transparencia. Por eso cuando usted dice que le preocupa, digamos, el temor que pueda sentirse, eso sí no es correcto, solamente con el mayor de los aprecios, doctor Gino Costa. Un fuerte abrazo. Gracias. Adelante, Gracias, presidente. No, es que mi colega Luis Valdés no me ha dejado terminar. No es, lo que me llama la atención no es la desconfianza hacia la OMPE, que también existe, ¿no es cierto? Sino la desconfianza que tienen de sus militantes. O sea, si uno viera de fuera este debate, parecería que acá se está proponiendo una cosa aberrante. Y lo único que se propone es que sean los militantes de los partidos los que ejerzan el voto para determinar quiénes serán las candidatas y candidatos de ese partido en las próximas elecciones generales. Y para partidos llamados democráticos, esto parece una verdadera barbaridad. Y entonces, claro, como no lo pueden decir, le echan la culpa a la OMPE. Por eso decía, ¿de cuándo acá la OMPE es parte del problema? Nunca lo ha sido. Y si bien aquí la OMPE, que tiene un récord respetable de organización de procesos electorales, y nos dice, podemos organizar las próximas elecciones internas con un militante, un voto, a través de este sistema de voto electrónico no preferencial. Lo hemos venido haciendo. Es verdad que vamos a tener que dar un salto, pero lo podemos hacer. Y detrás de ellos viene el jurado y dice, sí, lo hemos conversado, la OMPE lo puede hacer. Y viene RENIEC y dice, por supuesto, los organismos del sistema electoral peruano estamos a la altura de la pandemia y podemos ofrecerles una solución democrática y segura en medio de la pandemia. Y no le queremos creer a los organismos electorales, pero no porque no les creamos, sino porque nos incomoda la propuesta que nos traen, que significa creerle a nuestros militantes. Eso es lo que es muy difícil de aceptar para algunos de mis colegas y, digamos, me sorprende porque todos participan, ¿no es cierto?, de partidos que se llaman democráticos y que adscriben al sistema democrático. ¿Qué menos que permitirle a sus militantes, ¿no es cierto?, que tomen una decisión como esta? ¿Qué desconfianza tan grande en ellos? Esa es la observación que quería hacer, presidente, sin ánimo de herir susceptibilidades, pero la verdad que llama la atención este debate. ¿Qué manera de resistirse a una idea tan sencilla y tan básica en la democracia, como que los militantes de cada partido puedan votar para ver quién los va a representar en el Congreso de la República, en este caso, o en otras instancias, por supuesto, de poder que no están en cuestión acá? Mi pregunta para el jefe de la OMPE, presidente, si me lo permite, es si pudiera precisar, porque él ha dicho, en este momento, la OMPE no abarca todo el territorio nacional. Y claro, eso genera, digamos, una tremenda desconfianza. Como usted ha podido ver, han habido varias intervenciones que han dicho, la OMPE nos ha dicho que en este momento no está en condiciones de organizar ese proceso con voto electrónico no presencial. Yo estoy seguro que no es eso lo que ha querido decir, sino que ha querido decir que probablemente no se llega al último rincón del país. Pero como acá se ha dicho, algunos de mis colegas han dicho que con el voto electrónico no presencial no podrían votar más del 20% de los militantes de los partidos, yo le pediría que sea más preciso. El no abarcar todo el territorio nacional, ¿qué significa? Que se pueda abarcar el 80, el 85, el 90, el 95 y falta un cachito, o que en efecto, como algunos de mis colegas creen, el voto electrónico no presencial no puede pasar del 20%. Yo no creo que el doctor Cox sea tampoco serio y el jurado y el RENIEC apoyen, digamos, la oferta que hace cuando, ¿no es cierto?, está tan lejos la OMPE en 5 meses de organizar un proceso electoral que abarque todo el territorio nacional. Por eso le pediría que sea preciso para que la imprecisión que ha tenido no genere, pues, las intervenciones que han habido, que permiten concluir
de que como la OMPE no está lista, entonces tenemos que someternos a un proceso de asamblea de delegados donde los dirigentes seleccionan a un puñado de sus militantes y estos serán los que toman la decisión en reemplazo de toda la militancia de los partidos. Gracias, presidente. Presidente, le solicito brevemente por alusión. Sí, pero antes cada solución, le voy a dar la palabra a la doctora Chávez, no se preocupe. Sí, gracias. Solamente decirle, porque también he sido aludido, aunque indirectamente o con todo respeto, ¿no? Porque es parte del debate, congresista Costa, él habla de 80%, ¿no? Que la OMPE abarcaría, ¿no? La pregunta es qué pasa con ese 20%, ¿no? Que habría que escuchar la respuesta del doctor Cox. Y en segundo lugar, el predictamen no desconfía de la OMPE, al contrario, nosotros en el predictamen estamos colocando de que sea la OMPE que organice, que fiscalice. El tema es la plataforma virtual, digital, que no falle. Y sí me parece una preocupación lógica decir de que si en 11 años apenas han tenido 480.000 votantes, que se quiera hacer digitalmente un voto electrónico no presencial, en 11 días o en 8 días, con el triple de gente, con 1,5 millones, 1.600.000, ese es lo único, pero que no hay ninguna desconfianza ni con el doctor Cox ni con la OMPE, al contrario, el predictamen además lo avala, simplemente esa es la preocupación. Doctora Chávez, tiene usted la palabra. Sí, presidente, yo también voy en la línea. Veo que con todo aprecio el señor Guillermo Costa está de traductor ahora de los jefes del señor jefe de la OMPE. Yo no sé más bien cuál es la preocupación de querer obligar a que la OMPE participe, si la OMPE tiene sus propios temas, sus propias tareas. Señor presidente, es como que el día de mañana en una familia donde hay 16 personas que tienen que repartirse una herencia, van a llamar a la OMPE también y los van a obligar. Si quieren llamar a la OMPE y la OMPE quiere ir pues para ver cómo votan los miembros de esa sucesión, que vayan. El tema está en que se está volviendo compulsiva esa participación, y quienes pueden querer esa compulsión es aquellos que tienen la seguridad de que hay un partido oficial que puede utilizar por distintos canales, hasta a través del manejo de recursos, y no estoy acusando de nada al señor Cox, porque al final el señor Cox de repente ni siquiera va a participar en este proceso electoral. Pero el que venga a reemplazarlo, ya estamos viendo, ya la Junta Nacional de Justicia ni siquiera ha cumplido transparentemente con explicitar los recursos de reconsideración que hay respecto de las postulaciones y respecto de los puntajes que se han asignado. Ya vamos viendo una direccionalidad. Entonces, los que son del partido oficialista, aunque no lo sean, pero actúan como tales, ¿no? Quizás eso no les preocupe. A nosotros sí nos preocupa, pues, a los partidos realmente democráticos que no formamos parte de un partido oficial, ¿no? Y que hemos sufrido y vivido una serie de agresiones, señor presidente. Simplemente tenemos el derecho a impedir que se obligue y que se desconfíe de los propios partidos. Entonces, ¿para qué existen los partidos? Mejor que se creen anexos, pues, de Palacio de Gobierno. ¿Para qué existen los partidos políticos? Los partidos políticos son entes privados y su gente permanece ahí porque le da la gana, es la principal razón de la voluntad de las personas. Estoy en ese partido y no en el del frente porque quiero. Y entonces yo confío en mis líderes. Hay liderazgos internos. Y entonces yo sí creo, señor presidente, que con la tutoría de la OMPE, lo que se puede estar haciendo es que, como he dicho hace un rato en mi intervención, que el partido oficialista va a decir, oye, en el partido del señor Chejade yo no quiero que salga él, ¿no? A mí me interesa que salga un X porque Chejade es un hueso muy duro de roer. En el partido del señor X, yo no quiero que salga tal persona porque es un hueso duro de roer. Entonces me interesa que salgan tales y tales. Y para ello no hay que estar pensando mal. Yo digo, ¿cuál es la razón por la que luego de varios procesos electorales, y como nos dice el señor Cox, en 11 años han intervenido voluntariamente a pedido del sindicato, a pedido del Colegio de Abogados, a pedido del Colegio Médico? Las poblaciones no son el Colegio Médico ni el Colegio de Abogados, ni son tampoco el sindicato.
Si a pedido de ellos han podido intervenir, ¿cómo es que hasta ahora no tienen entonces la auditoría del código fuente? Es una pregunta simple. Y entonces, señor presidente, estamos ahora hablando de principios de la interferencia o no, de la estatización o no de los partidos políticos. Y hay muchos modos de lograr la estatización de los partidos políticos. Allá los que están en el Estado, pues, y están bien asegurados con el partido que gobierna, que no les interese. Ya les interesará cuando estén en la orilla del frente. Pero mientras tanto, a nosotros sí nos interesa que no nos obliguen, ni obliguen a las entidades a participar cuando se trata de entidades privadas. Yo digo, el día de mañana también en mi casa, también van a obligarme a que en la transparencia para ver cuál es el menú de mi casa, también venga la OMPE. Por favor, por transparencia, y me van a decir que si no quiero que entre la OMPE es porque algo tengo que ocultar. No tengo nada que ocultar, los partidos no tenemos nada que ocultar. Tenemos mucho por batallar y tenemos mucho por representar y por ejemplificar como aporte al país, ¿no? Pero de ninguna manera nos vamos a dejar regimentalizar, ¿no? Y bajo el argumento de la mayor democracia, al contrario, en un modo democrático el Estado debe estar hasta donde deba ser necesario que esté. No tiene por qué el Estado, y la OMPE es parte del Estado, ¿no? El Estado no tiene por qué estar entrometiendo en la actividad de los privados. Esa no es por lo menos el esquema de un Estado libertario como el que queremos. Quizás en Rusia, donde hay partido único, o en la Rusia pues estalinista, leninista, o en la Cuba castrista, donde hay un solo partido que les da ni les viene, ¿no? Pero aquí yo creo que hay que pelear por los principios y por los derechos, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Por alusión brevemente, el congresista Costa, para terminar con la congresista Mirta Vázquez, porque estamos con el tiempo ya medio apretado y el doctor Cox quiere intervenir. Por favor, congresista Costa, rápidamente. Gracias, presidente. Obviamente, pues esta no es una repartición de bienes familiares. Este es un proceso de elecciones. Y hasta donde yo sé, la OMPE se dedica a organizar elecciones con el apoyo del jurado y de RENIEC. Y se trata de involucrarla. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el proceso de selección de quienes llegan al Congreso sea lo más transparente y lo más público y lo más serio posible. Eso es todo. Ahora, lo que yo no entiendo es el doble estándar de mi colega Marta Chávez. Porque, digamos, ella dice que la OMPE no se puede meter en esto, pero no tiene ningún problema en participar en procesos electorales que organiza la OMPE con el apoyo del jurado y RENIEC. Elecciones generales sí, ahí sí la OMPE es confiable, pero en elecciones internas de ninguna manera. Por favor, si es la misma institución a la que le damos confianza porque es la institución que ha permitido, ¿no es cierto?, que lleguemos a donde estamos y ha organizado todos los últimos procesos electorales en el país. A santo de que la descalificamos para un proceso de elecciones internas. La única razón para descalificarla es que nos está proponiendo una modalidad que a ciertos partidos les incomoda. Ciertos partidos democráticos que dicen respetar la democracia, pero que se mueren de miedo, ¿no es cierto?, de darle a sus militantes, los militantes que los trajeron a donde están, que pelearon con ellos para ganar las últimas elecciones y ponerlos en el Congreso, a esos militantes no les damos el voto, no les respetamos su derecho, el voto, no les respetamos su derecho de voto. Eso es lo que está en juego, presidente. Gracias. Señor presidente, por alusión. Señor presidente. Por alusión, sí, señor presidente. Le voy a dar la palabra otra vez. Dos segundos, presidente. Por favor, congresista Chávez. Sí, solamente para decir al congresista Costa de que yo participo en estas elecciones, pero no es que confío ciegamente tampoco en la OMPE, por eso es que hay personeros en cada mesa, ¿ya? Y no estoy descalificando a la OMPE, sino que estoy evitando la regimentalización, la estatización que la ideología de Gino Costa pues permite, ¿no? Ya nos querrá dirigir a un partido único o que los partidos realmente democráticos no compitamos, para que así tengan una Venezuela, pues con una asamblea constituyente 100% chavista. No, no es ese nuestro esquema. Gracias, presidente. Ya. Congresista, le rogaría, por favor, que por elegancia y altura,
dejemos esas cosas, por favor. Estamos en un debate académico, político, jurídico, alturado. Entonces, no hay que perder eso, por favor. Congresista Mirta Vázquez, tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo efectivamente creo que este es un debate técnico, entonces hay que dejarnos de apasionamientos y de suposiciones que no caben, ¿no? Hemos llamado acá a los organismos electorales para que nos den una opinión técnica y eso es lo que nos están dando. Lo que nos están diciendo es que de cara a la pandemia, acá no perdamos el objetivo. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado de cara a minimizar riesgos en medio de una pandemia? Entonces nos están diciendo, bueno, nuestro punto de vista es que se debiera hacer, primero, para cumplir ambos objetivos, para democratizar los partidos, para que realmente sean elecciones internas que no sean cuestionadas, lo mejor es un militante, un voto. Esa es una opinión técnica. La otra opinión técnica es que lo tienen que organizar. Si queremos que ellos lo organicen, el mecanismo más adecuado es el voto electrónico no presencial para evitar riesgos. Otra vez nos están repitiendo que si nosotros vamos a elecciones por delegados, eso por si acaso supone un proceso previo de elección interna otra vez de delegados, que eso también es un espacio de exposición, ¿no? Porque van a tener que reunirse, van a tener que elegir. Entonces, yo creo que básicamente hay que mirar cuáles son los mecanismos más adecuados, que es inaceptable que se esté insinuando incluso de que estos organismos se van a prestar a que estas elecciones se puedan manipular a favor de tal o cual. Creo que no, que finalmente nos están demostrando, además de que pueden llevar adelante estos procesos y nos están diciendo que nos garantizan, incluso se podría hablar de auditorías técnicas independientes, ya. Miremos cuál es la alternativa, si hay gente que desconfía, pero creo que descalificar este mecanismo no me parece que acá democráticamente tenemos que elegir además y dar respuesta a lo que se está esperando, que partidos se democraticen más, que finalmente haya una representación más adecuada y que no hayan los cuestionamientos que han habido pues con el sistema de delegados, que per se no es un mal sistema, pero que en nuestro país no ha funcionado, los resultados han sido más bien muy cuestionables. Muchas gracias. Sí, sí, yo le agradezco la intervención a la congresista Vázquez porque es verdad, yo creo que no hay que descalificar ningún tipo de modalidades, ¿no? Más allá del apasionamiento, ¿no? De un sistema u otro de elección en las internas, ¿no? Los dos son válidos, así que cada uno puede tener su opinión y es respetable. Tiene el uso de la palabra el congresista Dieter Columbo, por favor, encantado, adelante. Presidente, muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra. Yo he escuchado con bastante atención, presidente, las intervenciones de muchos de mis colegas. Coincido plenamente con lo que ha señalado Marta, la congresista Marta Chávez. Y en todo caso, señor presidente, sería bueno que cuando ya esto se traduzca en un documento, se pueda pues valorar, ¿no? Las opiniones de todos los que han participado, ¿no? Quizá desde dos perspectivas, ¿no? O posiblemente tres. La primera de ellas es la del órgano electoral, ¿no? Que como bien usted ha señalado, presidente, ¿no? Hay ciertas cosas que generan dudas respecto de algunos alcances que se han dado acá, y que finalmente seremos nosotros los que vamos a deliberar sobre eso, de acuerdo a lo que la Constitución nos permite. Y en ese marco, yo hago un paréntesis a este primer punto. Me sorprende que algunos ahora sean tan ardorosos defensores de las opiniones de los organismos electorales, porque no me voy a cansar de repetir que en en marzo de este año les importó nada, así, absolutamente nada, las opiniones de los entes electorales, cuando los entes electorales dijeron que iba a ser un despropósito aprobar esta ley que se aprobó en marzo, el primer día de pleno que tuvimos con el primer pleno para poder modificar las reglas electorales hasta septiembre de este año. Y justamente los que hoy tanto se rasgan las vestiduras hablando del respeto y el tecnicismo
de las opiniones de los órganos electorales fueron los que impulsaron en esa primera junta de portavoces y en ese primer pleno esa norma que era contraria a lo que técnicamente opinaban los organismos electorales. Así que me queda claro que las opiniones que dan van en función a la comparsa de sus propios intereses personales o de quienes los digitan. O perdón, no voy a usar el término digitar, retiro la palabra para que pues no me pidan alusiones, de los que los asesoran o no sé, un término similar, señor presidente. En segundo lugar, deberíamos tener en consideración, señor presidente, la opinión teórica de algunos, ¿no? Y lo voy a decir así, en términos muy propios, teórica, ¿no? Porque me resulta, disculpen el término, hilarante, escuchar cómo se pontifica sobre cómo funciona un partido, cómo debería ser, etcétera, etcétera, cuando nunca se ha militado en uno, ¿no? Ser representante popular y no ser militante en ningún partido, o nunca haberlo sido, si bien es cierto, te concede la posibilidad de poder tener voz y voto en el pleno, pero opinar sobre lo que no sabes es bien complicado, señor presidente, ¿no? No es lo mismo, pues, opinar de que si un carro se ve bien bonito y saber de mecánica, ¿no? Para saber cómo funciona un auto. Entonces, las apreciaciones subjetivas de algunos deberían ser, ¿cómo se llama?, también tamizadas en el ámbito y en el peso que deberían tener. Una opinión desde fuera, ¿no? Absolutamente subjetiva, y me imagino que habiendo leído libros muy interesantes como lo de Nolen o de cualquier otro tratadista sobre estos temas, que no conocen en esencia la realidad de los partidos peruanos. Y un tercer punto que yo sugiero tomar en cuenta, señor presidente, y usted como un hombre de partido, y los que son parte y forman parte de partidos políticos y no solamente de bancadas, ¿no? Porque acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es la posición del partido, de los congresistas que tiene el partido, que además son militantes, y de las opiniones de los invitados, que no necesariamente van a reflejar las opiniones del partido, ¿no? Y acá estamos hablando de algo importante, que es el funcionamiento de los partidos políticos, y no de las bancadas que estamos en el Congreso. Y por lo tanto, lo que tiene que tomarse en consideración es la opinión de aquellos que representan, valga la redundancia, la opinión de los partidos políticos a los que representa, ¿no? Era eso nada más, señor presidente, y por lo demás, desearle a todos mis colegas un hermoso día, y ojalá que hoy día podamos acabar la agenda, porque venimos discutiendo el tema y varios temas arrastrándolos hace varias agendas. Un fuerte abrazo, señor presidente. Gracias. A todos los demás, al vicepresidente Valdés también, que lo veo desde el Teams acá, meditabundo, sobre estos temas. Y una vez más, aprovecho para reiterar y sumarme a las observaciones que ha hecho mi brillante colega, la doctora Marta Chávez. Gracias. Gracias, congresista Columbus. Y para terminar, justamente, el congresista Robinson Gupioc, y ya después pasaríamos con el expositor, el doctor Coxu Ganosa. Para terminar brevemente, por favor, congresista Gupioc. Adelante. Sí, señor presidente. Bueno, para poder comentar, no es de que se esté en contra de un militante, un voto, para el colega Tino, que comentaba que habían temores, pero que podía suceder para nada. Creo que de muchos partidos no se tiene ese temor. Sin embargo, y no es tampoco de que se esté en contra de la innovación, sino que se trata justamente que esa innovación vaya de la mano con la garantía de la no vulneración. Sin embargo, en estos momentos los avances tecnológicos de nuestra era no permiten acreditar que los sistemas sean inquebrantables. Por ejemplo, hace unos días, señor presidente, la semana pasada, el portal de Twitter del Congreso sufrió un ataque cibernético, un ataque electrónico que conllevó a suspender la misma cuenta oficial del Twitter, de la cuenta oficial del Congreso. Y más crítico
que las cuentas nada más y nada menos de lo que decía hace un momento de Bill Gates, también, de Obama. O sea, han podido romper la seguridad informática que estas cuentas tenían. Entonces, es fácil de repente, bajo esta vulnerabilidad, manosear para que los resultados no sean los que, mediante este voto electrónico, no sean lo que realmente desean los afiliados. Entonces, a eso se va el tema de que en estos momentos, bajo un voto electrónico, no se pueda o podamos ver si es confiable un militante, un voto. Y yo creo que cuando las cosas todavía no se dan y no se ven los problemas, todos están tranquilos. Pero cuando ya comience a quemar, cuando comience a haber fuego en el sistema, ya sabemos que algunos van a salir corriendo. Y eso, pues, es lo que tenemos que evitar, que no se llegue a un ambiente donde no sea reparable, ni siquiera sea manchado, mancillado un resultado. Y creo que lo más certero en estos momentos, bueno, creo yo desde mi humilde posición, es la votación por delegados, dadas las condiciones en las cuales se encuentra nuestro país, ¿no? Por un tema de confiabilidad. Sin embargo, eso está debatible. Creo que hemos consultado a los técnicos que se han hecho presentes el día de hoy en esta sesión de manera virtual, y solamente han atinado a decir de que es muy certero o que no vulnera la salud, pero la respuesta no iba a no vulnerar la salud, sino que no iba a vulnerar el resultado real que debería de tener en este proceso interno de elección. Entonces, no ha habido una respuesta contundente en cuanto a una consulta fácil, que debió de haber sido también con una respuesta fácil y directa. No es muy confiable el sistema electrónico, no presencial. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Upio. La congresista Lizárraga ha pedido uso de la palabra. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los congresistas. Con mucho respeto, quizás algunas personas válidamente o por experiencias anteriores crean que un partido político, un congresista, responde porque recibe una llamada de Palacio de Gobierno, de un asesor o de alguna institución pública. No es mi caso. A mí nunca me ha digitado ningún presidente de la República y el actual está involucrado en investigaciones de otra comisión a la que pertenezco. Ningún presidente de ninguna institución del Estado, ni ningún presidente de ningún partido. Y en bastantes problemas me he metido por eso. Pero en el caso actual quisiera precisar que nosotros proponemos la participación de la OMPE por un tema de convicción, no porque nos llamen de ningún palacio de gobierno o ningún palacio de cualquier órgano del Estado, o porque seguimos a pie juntillas lo que ha dicho la Comisión de Alto Nivel. Ciertamente, los partidos políticos son asociaciones y como tal tienen capacidad o libertad de autoorganización. Ciertamente los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado. Sin embargo, no debemos olvidar que los partidos políticos son las únicas instituciones a través de las cuales las personas podemos ejercer nuestro derecho de ser elegido y de poder votar. Es decir, se trata de garantizar la libertad del ejercicio de un derecho fundamental sobre el que se sustenta toda democracia y de la existencia del Estado. Los derechos a la participación política y el concreto derecho a ser elegido. Tan relevante es esto, que el propio artículo 35 de la Constitución Política del Perú establece un mandato al legislador de garantizar el funcionamiento democrático de los partidos políticos. Es este fin constitucional que persiguen los partidos políticos lo que los diferencia de cualquier otra asociación o persona jurídica de derecho privado y que legitima un mayor grado de intervención, como es el caso de la participación de la OMPE en procesos de elecciones internas. Muchas gracias, señor presidente, con mucho respeto. No, por favor, gracias a usted, congresista Carolina Lizárraga Hutton, encantadísimo en tenerla.
Me ha pedido por el interno el uso de la palabra el congresista Fernando Meléndez. Congresista Meléndez, por favor, tiene el uso de la palabra. Congresista Meléndez, el uso de la palabra la tiene, por favor. Doctora Durán, ¿el congresista Meléndez está o se ha desenganchado nuevamente? Parece que tiene problemas con su plataforma, hablando de temas digitales. Doctora Durán. Señor presidente, no lo veo registrado como activo en el sistema. Ya, perfecto. No se preocupe. Ya, para terminar, la presidencia le va a hacer unas 2 últimas preguntas al doctor Cox y por favor le rogaría con todo aprecio que pueda responder estas 2 preguntas porque me parece que es la tercera vez que se la hago, se lo digo con todo aprecio, con todo afecto y simpatía, en las 3 sesiones que ha venido y no sé, no me ha alcanzado a responder. Me gustaría que esta vez, pues estamos a puertas de aprobar un predictamen, lo pueda hacer, doctor Cox, por favor. La primera es, ¿cuál es el plazo para las internas? ¿No? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, hace menos de una hora, dijo que usted lo iba a hacer, sin embargo no lo he escuchado, por lo menos, en el sentido de que las internas durarían 8 días. Se habla del 14, primera vez que estamos escuchando estos días, ¿no? Estas fechas, del 14 al 22 de noviembre, en 8 días. Entonces, le rogaríamos, usted que va a organizar con la institución, con la OMPE, el proceso electoral, las internas de los partidos, que nos confirme si efectivamente estas van a realizarse en esa fecha, o en todo caso, cuáles son las fechas de las internas. Y lo segundo, y se lo estoy preguntando por tercera vez en diferentes días, es ¿qué se va a hacer con los partidos políticos donde no tienen afiliados en una región? Repito, ¿qué se va a hacer para el cómputo, para la votación, con los partidos políticos, agrupaciones políticas, donde no hay afiliados en una región? Y hay muchas regiones que no tienen afiliados. ¿Qué se va a hacer ahí? Muy bien. Doctor Cox, disculpe la demora y tiene usted el uso de la palabra por el tiempo que considere pertinente. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Comenzaré a responder con las conclusiones que tuvieron los observadores internacionales sobre la última elección que hizo el sistema electoral y que organizó la OMPE para elegir al Congreso actual. El sistema electoral hace elecciones creíbles y confiables. Entonces, somos un sistema electoral que tiene un prestigio internacional de cómo realiza sus elecciones. Respecto a la precisión del plazo para las internas, nosotros planteamos que sea la primera y segunda semana de diciembre para poder realizar las elecciones internas con un afiliado, un voto. Voy a señalar nuevamente las medidas de seguridad con que cuenta el voto electrónico no presencial. Presidente, ¿me permite una interrupción? Presidente, una interrupción. Sí, adelante, congresista Costa, rápidamente, por favor, que esté el doctor Costa la palabra. Para que no haya confusión, porque acaba de decir el presidente que la OMPE estaba pensando en un proceso de internas que duraría 8 días. Y usted ha dicho que ha recomendado primera y segunda semana. Ha recomendado o la primera semana o la segunda semana, pero se supone que las elecciones internas son un solo día, ¿no es cierto? O sea que usted está proponiendo un rango de fechas. Pregunto para que quede claro, porque como acaba de decir el presidente que la propuesta de usted era tener unas internas durante 8 días, quería que eso quedara aclarado. Gracias. No, la propuesta que señalamos es para que se haga sábado y domingo de la primera semana y sábado y domingo de la segunda semana de diciembre para hacer las elecciones internas. De ahí, preciso las medidas de seguridad con las que cuenta el voto electrónico no presencial, es control de acceso a los sistemas informáticos, que permite controlar que solo los usuarios autorizados puedan ingresar a los sistemas informáticos de la OMPE. El algoritmo de encriptación para la información permite proteger la información transformándola con símbolos, números y letras de tal forma que sean incomprensibles a cualquier persona.
el servicio de hacker ético, que permite identificar posibles vulnerabilidades a fin de que puedan ser mitigadas oportunamente. El servicio de la nube para garantizar la alta disponibilidad. Garantiza que el servicio de votación mantenga su disponibilidad sin problema ni interrupción hacia los afiliados. Y esta es la explicación de que podemos saltar de los 500.000 electores que han participado de elecciones con el voto electrónico no presencial a 1,5 millones contratando el servicio de la nube. Es también una forma de leer esa información, es que tenemos 11 años y 70 procesos, ninguno de ellos cuestionados y todos exitosos con una buena participación. El saltar de 500.000 a 1 millón es contratando la nube para que tenga la disponibilidad y dando la cobertura total del Internet. Y eso lo podemos hacer a través de los tambos para el servicio solamente el Internet. No es que estemos delegando en los tambos el proceso electoral, sino sencillamente el servicio de Internet, teniendo cobertura total con la conectividad de los tambos, más los equipos de Vegan, de OMPE, que es transmisión satelital. O sea, nosotros daríamos la seguridad de poder dar cobertura total del Internet. E insistimos en nuestra posición. La OMPE está preparada para hacer elecciones internas, un afiliado, un voto, con la herramienta del voto electrónico no presencial. En una situación de pandemia, una situación de contagio, y este contagio se da por el traslado en medios de transporte, se da por concentración de personas en espacios cerrados, se da por muchos motivos. Estamos en un momento de mucho contagio, estamos en un momento donde hay muchos fallecidos, y en esas condiciones de pandemia, la OMPE, que según los observadores internacionales hace elecciones creíbles y confiables, plantea que sea un afiliado, un voto, y con el voto electrónico no presencial. Muchas gracias, señor presidente. La palabra, presidente. Doctor Cox, sí, un segundito, señor Meléndez, un segundito. Doctor Cox, creo que por cuarta o quinta vez la presidencia de la comisión, con todo aprecio y simpatía que le tiene, le va a volver a hacer esa pregunta de frente. ¿Qué va a pasar con los partidos donde no existen afiliados en una región? ¿Me podría contestar, por favor? Presidente Omar Chejade, ¿me permite hacer una pregunta adherida a la suya? Sí, pero perdón, va a contestar el doctor Cox y le doy la palabra al congresista Mesía. Por favor, doctor Cox, si no puede contestarlo me lo dice, yo no me voy a molestar, pero por favor dígame cuál es la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. Y le digo otra vez, ¿qué va a suceder con los partidos donde no tienen afiliados en una determinada región, que son varias regiones? ¿Ah? Adelante. Estaba con el micrófono apagado, mil disculpas. No, la respuesta no es de la OMPE, o sea, nosotros organizamos el proceso electoral. Va a depender de los partidos de tener afiliados en todas las regiones. Es un tema más de la organización política, y también saber, señor presidente, que después de la pandemia tenemos otra realidad. Y creo, y esta ya es una opinión personal, que creo que la forma de poder hacer unas elecciones con afiliados un voto es la manera más rápida de que los partidos políticos se reorganicen dentro de esta característica de pandemia. Gracias. Gracias. A ver, congresista Meléndez, la última pregunta al doctor Cox antes que se vaya, por favor. Congresista Meléndez. Señor Chejade, yo había pedido la... Sí, congresista Mesía y luego congresista Meléndez. Disculpe, adelante, por favor. Y una pregunta muy puntual. El representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha señalado que por el problema de pandemia es más seguro para la salud de la ciudadanía que sea un militante un voto.
pero quisiera hacerle una pregunta. Si es que la votación también no podría ser electrónica, pero a través de delegados. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos reunidos en asamblea y cada uno es delegado representante de sus elegidos. Y si la OMPE no podría también garantizar que cada delegado haga la votación electrónica. El delegado lleva la representación de sus bases. Es solamente traspolar lo físico a lo virtual. No hay una diferencia, digamos, sustancial. Lo que cambia son los accidentes, pero la sustancia sigue siendo la misma. Un militante, un voto, o un delegado que representa a varios, pero todo es electrónico. Gracias. Doctor, gracias, congresista Mesía, para que conteste el doctor Cox. Adelante, por favor. Sí, lo dije en la exposición, o sea, son 24 partidos o más partidos y cada partido tendría 2, 3 elecciones. O sea, la única manera que podemos nosotros como institución garantizar elecciones internas es con un procedimiento uniforme y con el voto electrónico no presencial y un afiliado a un voto. Es la única manera que nosotros podríamos garantizar una elección interna dentro de estas características de pandemia. Muchas gracias. Congresista Meléndez, por favor, con todo aprecio, adelante, para terminar. Apreciado presidente, por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión y también al doctor Cox. Mira, felicitamos la propuesta del doctor Cox, pero esa es una propuesta que no se ajusta a la realidad. Mira, yo he sido elegido de la región más grande del Perú, Loreto, y es imposible llevar a cabo un proceso en las características y en las condiciones que está haciendo el doctor Cox como propuesta a la Comisión de Constitución. Solo para que llegue la OMPE a la frontera con Colombia, que es la provincia del Putumayo, en promedio demora 30 días para que pueda llegar al Alto Putumayo, que es el distrito de Teniente Clavero de la provincia del Putumayo, región Loreto. Ahí es el mejor ejemplo de que pretender hacer una elección de un militante un voto, un afiliado un voto y no presencial es quitar la posibilidad de la auténtica participación democrática de un partido. Y así como ocurre en Loreto, va a ocurrir en las otras regiones del Perú. No olvidemos, presidente, que Lima no es el Perú. Y necesitamos hoy que la participación o la democracia interna de los partidos políticos, que en esencia fortalece su institucionalidad, sea fruto de una participación de sus afiliados o delegados. Lo que más bien recomiendo, y por su intermedio, presidente, al jefe de la OMPE, que se preocupe desde ahora en llevar y preparar un buen proceso de elecciones generales para el 2021. Y lo digo en el mejor ánimo, presidente, porque creemos que en las condiciones que estamos viviendo, que son excepcionales producto de la pandemia, pretender implementar mecanismos que como Estado no tenemos aún respuesta para poder cumplir con las demandas ciudadanas, menos vamos a poder llevar a cabo un proceso electoral bajo estos mecanismos que nos está proponiendo el organismo electoral. El ejemplo, presidente, de Aprendo en Casa, de cada 10 niños en Loreto, 8 no están recibiendo este programa. 8 de cada 10 niños. Y estamos hablando de una política o de un programa del sector de educación. Si eso ponemos en el escenario
de llevar a cabo un proceso de elecciones internas no presencial, eso sería frustrar y excluir a millones de peruanos que aspiran no solamente a elegir, sino también a representar. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Meléndez. Ahora sí, para terminar, doctor Cox, sus últimas palabras. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos los congresistas. Señalar de la última recomendación que dio la Unión Europea sobre el proceso electoral, y era la preocupación que en la modalidad convencional los traslados que tienen que hacer en las zonas alejadas para llegar a la mesa. En esta condición de pandemia, lo que tenemos que evitar es que el ciudadano, el afiliado, se vea expuesto. Por eso es el planteamiento que hacemos como ente electoral para acercar el Internet, para que el afiliado a la hora de votar no tenga que hacer traslados largos y donde en cada traslado tenga la posibilidad de contagio. Con esto termino, agradezco mucho, creo que estas serían mis últimas palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor Cox Ganosa, por su exposición. Ha servido de mucho, esclareció algunas dudas, otras de repente no tanto, hay algunas discrepancias, pero siempre es bueno, digamos, que los congresistas de la República tengan a veces opiniones diversas para llegar a un consenso finalmente y a un acumulado de opiniones. Así que todo esto es importante, todo esto es parte de la democracia y un Estado constitucional y social de derecho, ¿no? Las discrepancias son parte justamente de la democracia. Así que yo le agradezco mucho al doctor Cox, a su equipo técnico, a la gente de la OMPE, cómo no, y también al doctor Ticona, tan amablemente por haberse quedado las horas que ha utilizado hasta este momento, junto con el doctor Chuquillanqui y la doctora Clavijo, como parte del cuerpo técnico del Jurado Nacional de Elecciones. Así que en cualquier momento nos estaremos llamando para cualquier esclarecimiento. Doctor Ticona, doctor Cox, mil bendiciones y muchas gracias por su presencia. Gracias, presidente. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.